Imagínate una hierba que potencia tu memoria, tu concentración, tu claridad mental, que mejora tu estado de ánimo en situaciones de estrés o de ansiedad. Esto nos interesa a todos, seamos jóvenes, estudiantes o ancianos que empiezan a perder sus capacidades de memoria o capacidades cognitivas, pero también nos sirve o es útil para cualquiera, a cualquier edad, porque todos necesitamos que nuestra mente funcione con la máxima claridad y rapidez posible para enfrentarnos a los problemas de la vida cotidiana. ¿De qué planta estamos hablando? Pues una que es muy común, que está en muchas cocinas, y es el romero, que cada vez hay más evidencia de que funciona para mejorar nuestra concentración, nuestra memoria y nuestro estado de ánimo, y que puede tener otras múltiples utilidades y beneficios para la salud. Esto es en estudios que se hacen en el laboratorio, en el tubo de ensayo, también en estudios con animales y también en estudios que se hacen con humanos. Y la ventaja es que es muy versátil, lo puedes utilizar de múltiples formas en la cocina y también como planta medicinal, que después lo comentaré. En las antiguas culturas griega, romana y egipcia ya se conocían estos efectos beneficiosos para la memoria y la concentración, e incluso se cuenta que los antiguos estudiantes griegos a menudo llegaban a tejer ramas de romero en sus coronas o las llevaban alrededor del cuello durante los exámenes, porque tenían la creencia que incluso de esta manera podían mejorar la memoria y la concentración. ¿Qué beneficios para el cerebro tiene el romero y por qué? Ya he dicho que por una parte había una mejoría cognitiva, es decir, mejora de la memoria, de la concentración, de la claridad mental, es decir, de la rapidez y la agudeza con la que pensamos, y también mejora el estado de ánimo y la capacidad para dormir de algunas personas. Pero por otra parte también tiene un efecto neuroprotector general, que esto ayudaría a prevenir el envejecimiento del cerebro, ayudaría para enlentecer o prevenir problemas de demencia, de Alzheimer u otros problemas neurodegenerativos, y también ayudaría en la recuperación de personas que hayan sufrido algún tipo de accidente vascular cerebral, como por ejemplo una obstrucción que dé lugar a un infarto cerebral o a personas que hayan tenido una hemorragia cerebral. En todas estas situaciones el romero puede ayudarnos y ayudará a mejorar, junto a los tratamientos habituales que se tengan que hacer, por supuesto. ¿Y por qué tiene este efecto beneficioso para el cerebro? Por sustancias o compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que posee, que mejoran la circulación sanguínea y también mejoran el sistema inmune defensivo y tienen incluso efectos antimicrobianos. La mejora de la circulación es porque hay una vasodilatación, es decir, una dilatación de los vasos sanguíneos, de forma que pasa mejor la sangre, baja la presión arterial, y esto hace que lleguen mejor el oxígeno y los nutrientes al cerebro. También porque mejora la microcirculación, es decir, los pequeños capilares sanguíneos, y en el cerebro también ayudaría a mejorar. Esto hace que sea beneficioso para personas que hayan sufrido un ictus, un accidente vascular cerebral por infarto cerebral o por un problema de hemorragia cerebral. También es beneficioso para las personas en general. También los efectos neuroprotectores que tienen algunas de estas sustancias son beneficiosos para prevenir este envejecimiento del cerebro y para ayudar a prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. También tiene un efecto prebiótico, es decir, que alimenta las bacterias buenas de nuestro intestino, y esto es beneficioso para el sistema digestivo, para la digestión, pero también es beneficioso para la salud en general y en concreto para el cerebro, porque hay una conexión intestino-cerebro. Y esto nos ayudaría a todos si consumimos romero de forma más o menos regular. Otro beneficio es que ayuda a regular el nivel de azúcar en la sangre, y esto también será beneficioso para nuestro cerebro y para la salud en general. Esto lo hace aumentando la sensibilidad a la insulina que produce tu páncreas, de forma que esta insulina actuará en el músculo y entrará mejor el azúcar que está en la circulación sanguínea hacia los músculos y ayudará así a regularlo. Y esto es beneficioso, como digo, para el cerebro. ¿Qué otros beneficios tiene el romero? Se ha utilizado mucho para el aparato digestivo, para mejorar la digestión y para proteger al hígado, porque tiene efecto colágogo y colorético. Esto significa que produce más bilis y también la expulsa desde la vesícula biliar hacia el intestino, y esto favorece la digestión de las grasas. Y también tiene un efecto prebiótico, de forma que mejora la flora intestinal, la microbiota. Y también se utiliza mucho de forma local, es decir, sobre la piel, para problemas de dolores articulares y problemas
circulatorios, como por ejemplo el alcohol de romero, también hay en forma de pomadas, incluso de aceites esenciales que se utilizan con estos objetivos de disminuir el dolor por problemas articulares o incluso de neuropatías o problemas circulatorios. Y también tiene efectos beneficiosos para la salud de los ojos, de la piel y también del cabello. ¿De qué formas podemos utilizar el romero para que nos ayude en nuestra función cognitiva, en nuestra función mental y en la salud en general? En primer lugar, el uso culinario lo puedes incorporar en la dieta, en la alimentación, en la cocina para sazonar diferentes tipos de platos, que pueden ser verduras, en las ensaladas, en carnes, en pescados en general. Y aquí es interesante resaltar que el poner ramitas de romero en carne o pescado que se cocina a altas temperaturas, por ejemplo la barbacoa, a la parrilla, incluso algunas frituras, lo que hace es producir unas sustancias que se llaman aminas heterocíclicas que se han relacionado con el cáncer de colon. Y se ha visto que el romero disminuye en un 90% estas sustancias o estos compuestos nocivos. Es decir, que es interesante, sobre todo en estos casos, el poner unas ramitas de romero o romero a la hora de cocinar. Los suplementos de romero también se utilizan para mejorar la función cognitiva y el bienestar mental en forma de polvo o de extractos que a veces se utilizan en la cocina, pero también con un fin medicinal en forma de cápsulas, y también aparte están estos extractos secos, los extractos fluidos y las tinturas que también se utilizan con estos objetivos. También se utiliza en aromaterapia para inhalar el aroma del aceite esencial que se pone en un difusor, y esto tiene un objetivo relajante y de disminución del estrés y para ayudar la concentración y la memoria. Incluso este aceite esencial también se utiliza para baños con objetivos relajantes e incluso mezclado con un aceite portador, no directamente, también se utiliza para masajes. A veces simplemente se utiliza como ambientador poniendo en un vaso de agua unas ramas de romero y esto irá dando un aroma que es relajante. También he comentado antes que había pomadas, cremas o ungüentos que se utilizan más de forma cosmética para cuestiones de la piel, incluso a veces para problemas de hongos y otro tipo de problemas, pero muchas veces también para problemas de dolor articular, de neuropatías o circulatorios. Por ejemplo, también se utiliza el alcohol de romero para hacer masajes que tienen su utilidad. Vamos, al menos yo lo utilizo. Y tenemos el té de romero, o más correcto sería llamarlo infusión de romero, que es muy popular y muy usado para mejorar la memoria, la concentración y ayudar a relajarse. ¿Cómo se hace una infusión o té de romero? Los ingredientes son una cucharadita de hojas de romero secas, o pueden ser frescas si las has limpiado con agua primero, y una taza de agua, que serían unos 240-250 mililitros de agua. El agua lo pones en un cazo o en una tetera y lo hierves. Y en la taza en la que tenías el agua has metido la cucharada de hojas secas de romero, hojas frescas, y cuando el agua está hirviendo lo que haces es en la taza ir poniendo el agua que ha hervido caliente, tapas la taza, esperas unos 5 o 10 minutos según el sabor que quieres que tenga el romero, según los objetivos, y después esto lo colarás y el líquido resultante será la infusión de romero, que te la puedes beber caliente o fría según las necesidades. A veces hay personas que le ponen un poco de azúcar, un poco de edulcorante o unas rodajas de limón o un jarabe de arce o un poquito de miel. Esto ya depende de gustos personales, pero se puede consumir directamente y está muy bien. También se podría mezclar con otras plantas medicinales o aromáticas. ¿Cuáles son las dosis exactas que se utilizan? Pues según la EMA, que es la Asociación Europea del Medicamento, lo que recomienda es que sean 1 o 2 gramos de hojas de romero secas, 150 o 250 mililitros de agua, y esto se podrá beber unas 2 o 3 veces al día, que sería un equivalente a 2 o 3 gramos diarios. Normalmente 1 gramo equivale aproximadamente a una cucharadita pequeña de estas de café de hojas secas de romero, o incluso equivalente a una ramita de romero. ¿Qué efectos adversos, secundarios, contraindicaciones, interacciones o problemas puede tener el romero? En general, el uso culinario en la cocina se considera seguro, no tiene que dar ningún problema, a no ser que tengas alguna reacción alérgica, que sería rara, pero siempre existe esa posibilidad. Se han descrito casos de asma ocupacional o hipersensibilidad por el contacto con el romero, pero estos serían casos ya determinados y muy concretos. Después está el uso medicinal, en forma de suplementos, de infusiones, incluso los aceites esenciales, las tinturas,
que aquí podría haber también una reacción alérgica en algunos casos, con una erupción cutánea o incluso una reacción asmática, y también puede haber problemas por un consumo excesivo. Es decir, si tomas unas dosis muy superiores a las que se recomiendan, puedes empezar con hinchazón abdominal, dolores abdominales, náuseas, vómitos, diarreas. Pero eso es normal y puede pasar con el romero como cualquier otra cosa que te metas por la boca, que si exageras puedes tener problemas. Después hay que ir con cuidado con los cálculos biliares, sobre todo si hay obstrucciones en las vías biliares, porque ya hemos dicho que el romero tenía un efecto colágogo y colerético, es decir, que aumenta la producción de bilis, pero sobre todo que estimula la secreción o la expulsión de la bilis desde la vesícula biliar hacia el intestino, y si hay algún tipo de piedra o de obstrucción, pues esto empeorará la situación y en estos casos estaría contraindicado o habrá que ir con mucho cuidado. Después, si tienes algún tipo de enfermedad grave del hígado, del corazón, del riñón, del intestino, pues cuantas más enfermedades tengas o se vayan acumulando, mayor edad tengas, es de sentido común que si vas a tomar suplementos, sea de romero o de lo que sea, hay que consultar y hay que ser prudentes y sensatos. No se recomienda en el caso de la lactancia, es decir, si está una mujer amamantando, tampoco en el caso del embarazo y en el caso de niños menores de 12 años. En estos casos de embarazo, lactancia y niños es porque hay falta de datos. Entonces no se recomiendan estos tipos de suplementos. ¿Tienen algún tipo de interacción estos suplementos de romero? En general no hay interacciones significativas, pero en el caso de que tomes antihipertensivos, antidiabéticos, anticoagulantes, lo sensato es consultar porque siempre existe la posibilidad de que se potencien los efectos. La advertencia es que no se recomienda que el consumo por vía oral, es decir, en forma de infusiones, de suplementos del romero, dure más de 2 semanas si tiene síntomas, que hay que consultar. Y recuerda que la información que doy aquí es de tipo educativo, que nunca sustituye la consulta con el médico. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.